vamos a informar sobre el avance del Tren Maya y sobre otras obras que se están llevando a cabo. Corresponde hoy informar al tramo 4 del Tren Maya de manera integral. El tramo 4 del Tren Maya va de Izamal a Cancún a lo largo de 239 kilómetros de vía doble electrificada. Pasa por 9 municipios, 17 localidades de Yucatán y Quintana Roo, cuenta con 3 estaciones en Chichén Itzá, Valladolid y Cancún Aeropuerto. También hay 2 paraderos, Neuscán y Leona Vicario. En la estación Cancún Aeropuerto se edifica un taller y cochera para trenes y en la estación Valladolid se construye una base de mantenimiento para vía. Con el programa Promesa se mejoran 2 zonas arqueológicas que son Chichén Itzá y Ekbalán, en las cuales se construyen centros de atención a visitantes. Cerca de Chichén Itzá habrá un hotel Tren Maya. En el tramo 4, el Tren Maya ya cuenta con 200 kilómetros de vía terminada, ya se tiene el 100% de todo el riel requerido, el 90% de los durmientes y el 80% del balasto. Se construyen 23 obras de drenaje transversal con 83% de avance, así como 125 pasos peatonales, vehiculares y de fauna que llevan el 42% de avance. Con 62,000 empleos generados por la obra del Tren Maya, en el tramo 4 los pasajeros podrán disfrutar de verdaderos paraísos naturales y zonas de gran riqueza arqueológica. Chichén Itzá, Holbox, Islas Mujeres, las playas de Cancún, las grutas de Sotuta, Río Lagartos y Las Coloradas, por citar algunos sitios. Preparamos una presentación muy breve. La última presentación que hicimos del tramo 4 del Tren Maya, les platicamos lo que incluía el tramo 4 del Tren Maya en términos de la vía férrea, los 239 kilómetros. Aquí les preparamos lo que hemos ido avanzando. Al día de hoy tenemos 230 kilómetros ya terminados de plataforma, nos faltan nada más 9 que quedarán concluidos en esta próxima semana. Una vez terminada la plataforma, colocamos en doble vía el tramo férreo. Ahorita ya tenemos colocados 195 kilómetros de balasto y de riel y 270 kilómetros de durmientes. Los durmientes ya están prácticamente todos fabricados en la planta que tenemos en Humán, en Yucatán. Y la autopista, que son 195 kilómetros de 4 carriles, tenemos 160 kilómetros ya abiertos a la circulación y estamos por concluir los últimos 39 kilómetros, 35 kilómetros, que ya estaremos poniendo en circulación próximamente. Esto equivale a 2.2 millones de metros cúbicos de pavimento. La siguiente, en estructuras accesorias, hemos avanzado también mucho. De los 36 pasos vehiculares, 32 ya están concluidos. Tenemos de los 4 entronques 2 ya concluidos y las 3 estructuras mayores ya todas terminadas. 70 pasos de ganaderos y 12 pasos de fauna ya también están concluidos. Y las obras de drenaje también ya están concluidas y 100 kilómetros de las canalizaciones subterráneas. El muelle que se construyó en Puerto Progreso, que tiene 2 puntos de atraque, también ya está concluido y en operación. Y por último, nada más platicar que seguimos teniendo los 240 frentes de obra abiertos. Tenemos 85,000 horas de capacitación ya otorgadas. Y creo que es importante mencionar que somos una empresa mexicana y hemos invertido más de 500,000 horas hombre en la ingeniería, no solo en el desarrollo del proyecto, sino en la industrialización para la construcción de este proyecto tan ambicioso y tan importante, que por eso lo hemos podido construir en un periodo tan corto. Y tenemos 3,500 empleos directos y 45,000 empleos indirectos que siguen al día de hoy todos los días construyendo el tramo 4 de Tren Maya. Les preparamos un video corto, nada más para que puedan ya visualizar el tramo 4. Aquí ya aparece la vía férrea en doble vía
conjuntamente con la autopista, y ya podrán ver los pasos vehiculares y los pasos de fauna. Y por último presentamos una foto de cómo están las estaciones al día de hoy. En términos ya de cimentación y de plataformas, ya salimos de esa parte de la obra, ya estaremos levantando y les presentamos una visión de cómo se van a ver estas 3 estaciones y 2 paraderos en la conclusión del tramo 4. A través de estos espacios hemos tenido la oportunidad de hablar con ustedes y de platicar cómo va la construcción de los 219 vagones del Tren Maya, un tren para México hecho en México. Y hoy queremos compartirles a ustedes los servicios especializados de sistemas de cocina y alimentos que va a haber en todas las configuraciones. Como ustedes saben, hay 3 tipos de trenes y hemos estado platicando pues de que son espacios iluminados, que además tienen mucha ventilación, que tienen una distinta configuración, pero también es muy importante decir que todos los asientos en estos trenes son reclinables y que además van a tener con un gran confort y un gran espacio para hacer una gran experiencia a través del viaje. Una de las cosas que se ha platicado es cómo a través de la experiencia gastronómica pudiéramos tener pues un cierto tipo de picnic en la selva y de ir disfrutando distintos tipos de alimentos. En cada uno de estos 3 servicios hay un tipo de proveeduría de alimentos distintos. Desde la más sencilla, que puede ser con estos galis, en donde tú vas teniendo comida que nada más se calienta, tipo la que tienen en los aviones, por ejemplo, pero también servicios de cafetería y hasta que llegamos al tren restaurante. Todo esto hecho por mano de obra mexicana. En algunos casos se han incorporado algunos elementos de otros países, pero hay que recordar que tenemos el 72% de contenido nacional y hoy en día gran parte de estos elementos se están produciendo y se están fabricando en México. Además, se cuentan con todas las certificaciones necesarias, tanto en espacios como en temas de higiene y de seguridad y de refrigeración, por ejemplo, y de todos estos sistemas para poder tener una cocina de tipo industrial en la cual se va a poder preparar los alimentos en tiempo real a través de la distinta duración de los viajes. Se ha tenido temas de innovación muy importantes, tanto en el diagnóstico del monitoreo electrónico como también esta parte de todos los servicios que se necesitan tener para mantener la comida en buen estado. En el siguiente, por favor. Aquí podemos ver este tipo de elementos de las 3 cosas que se tienen distintas en los distintos trenes, que va desde un servicio de cafetería más sencillo hasta el servicio de tren-restaurante prácticamente único en el mundo, en el cual se tiene pues todo un coche que es una cocina industrial. En la que sigue, por favor. Aquí vemos los detalles del tren-restaurante, la capacidad que tiene de 140 pasajeros y, como habíamos comentado, tiene distintas configuraciones. Y algo muy importante, hemos hablado de la accesibilidad del tren, del tomar en cuenta a todas las personas con distintas formas y distintas necesidades para moverse, para desplazarse y para tener una experiencia inigualable. Y esto se trata aquí también y en todos los vagones, inclusive en el tren-restaurante, se tienen espacios para personas con movilidad reducida, tanto en la parte de mesas y esparcimientos como también en la parte de los sanitarios, además de la inclusión de bicicletas para todo el recorrido. Prácticamente podríamos decir que en este caso estamos hablando de un tren para México, hecho en México, pero en donde además
se viaja a través de su gastronomía. Y aquí se están preparando una serie de sorpresas con ustedes, no solamente adaptando las cocinas para que se pueda preparar todos los tipos de cocina, desde la cocina yucateca, la cocina de Tabasco, la cocina de Quintana Roo, de Chiapas, sino para que realmente sea una experiencia y no solamente un modo de transporte, sino realmente una experiencia inusual para el pasajero. El tramo 4 del Tren Maya, básicamente hemos concluido los trabajos de campo en lo que se refiere al salvamento arqueológico. Prácticamente del tramo 1 al 5 ha concluido este trabajo de campo. Ahora estamos concentrados en los tramos 6 y 7. En este tramo probablemente ustedes observen que hay un poquito menos de hallazgos por lo que se refiere a los materiales y la información arqueológica que hemos recuperado. En mucho se debe a que gran parte del trazo de este tramo 4 corre en paralelo a una autopista que ya había impactado el área, pero lo que refiere al acercamiento a Izamal y lo que refiere del tramo desde Nuevo Xcán hasta Cancún Aeropuerto son variantes que permitieron al instituto, a sus arqueólogos que han hecho un trabajo espléndido, recuperar material arqueológico muy valioso. Son 4,228 construcciones, inmuebles de diferente tipo, albarradas, caminos, plazas, zonas de residencia de los antiguos mayas y distintas edificaciones que nos ayudan a entender el poblamiento de las culturas mayas que florecieron en este territorio. 570 bienes inmuebles relativamente íntegros, 42,617 fragmentos o tiestos de cerámica que han sido recuperados y están siendo analizados, 16 enterramientos humanos, algunos de ellos con ofrendas conexas, y 110 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos, de manera que ahora el trabajo de los arqueólogos y demás profesionales que están concentrados en este tramo se dirige al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas y a los centros de atención a visitantes. Aquí tenemos dos zonas que se están atendiendo. La que sigue, si ponemos la lámina que sigue, una de ellas es Chichén Itzá. Hoy por hoy, junto con Teotihuacán, la zona arqueológica que recibe el mayor número de visitantes al año, una zona de enorme importancia, patrimonio cultural de la humanidad. En ella tenemos un avance ponderado por lo que hace a los trabajos de investigación y conservación de estructuras arqueológicas del 50%. Me parece muy interesante destacar los avances en lo que se refiere al área de Chichén Viejo o de la serie inicial, en donde estamos cerca de concluir las tareas arqueológicas. En el Centro de Atención a Visitantes tenemos un 12% de avance en su construcción. Ya estamos construyendo este centro para concluir en el tiempo establecido, que es el curso de lo que resta de este año, y el camino de acceso de la estación que ya vieron ustedes en el render al centro de atención a visitantes ya va en un 40%. El museo de sitio, por primera vez Chichén Itzá tendrá un gran museo de sitio, está en un 15% de su construcción. La que sigue. La otra zona que ya hemos presentado en video y que es de una enorme importancia y belleza desde el punto de vista arquitectónico y artístico es Ekbalam, cercana a Valladolid. En esta zona arqueológica, en cuanto a lo que refiere a los proyectos de investigación y conservación tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles, llevamos un promedio de avance ponderado del 50%, y en el Centro de Atención a Visitantes llevamos un 5% de avance en su construcción. Por último, quisiera destacar 3 hallazgos significativos que hemos ubicado en estas tareas correspondientes al tramo 4 del Tren Maya. Esta escultura del cautivo en Ekbalam,
muy importante que se encuentra en el área superior de la Acrópolis. Este marcador de juego de pelota con relieves que hablan precisamente de este ritual tan importante para los pueblos mesoamericanos y que también tiene glifos que estamos en el proceso de su lectura, de su desciframiento, y una interesante cabeza de serpiente que también recuperamos en el área de Chichén Itzá. Voy a hablar de los avances ambientales. Ahora me voy a dedicar a platicar un poco de lo que estamos haciendo en este tramo con áreas naturales protegidas. La primera, por favor. Estas son áreas naturales protegidas que ya tenemos, que ya fueron decretadas, y estamos haciendo una inversión social de más de 24 millones de pesos. En el área natural protegida de Yucatán, la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, en áreas naturales protegidas de Quintana Roo, como es el área de protección de flora y fauna Yumbalam, el área de protección de flora y fauna Otochmash Yetelco. La siguiente, por favor. Y en áreas destinadas voluntariamente a la conservación, ahí sí me gustaría compartir o comentar que normalmente estas áreas destinadas voluntariamente a la conservación es una categoría de área natural protegida y que es única en México. Y es única por lo que comentó en la introducción el presidente. Estas normalmente están en núcleos agrarios, en tierras ejidales, y la comunidad o el ejido determina que quiere conservar un espacio en su territorio. Aquí podemos ver estas ubicaciones de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Estas ya están, y sumamos en Yucatán, tenemos 4 en el tramo donde estamos hablando del tramo 4. Está el área de conservación El Zapotal, Centro de Educación Ambiental en Tezosomoc, Javín en Guayma y Quitam en otros 2 municipios. Sumamos en Yucatán una superficie de 2.509.63 hectáreas conservadas. Y en el caso de Quintana Roo tenemos también 3 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, también en el transecto del tramo. Estamos hablando de Reserva Ecológica El Edén en Lázaro Cárdenas, el área natural protegida Zona de Conservación en Benito Juárez y Las Gatas en Puerto Morelos. Aquí tenemos una sumatoria de 1.604 y tenemos en este tramo entre Yucatán y Quintana Roo 4.114.25 hectáreas en esta categoría. La siguiente, por favor. Y estas son propuestas nuevas, serían 2, están en Yucatán, y sumamos con estas 2 en 2 municipios, en Caguá, en San Mateo, en Jují, en Tixcal Quintero, con una sumatoria de 2.258.8 hectáreas. Estas serán nuevas y serán decretadas. Vamos a presentar los avances sobre el programa Sembrando Vida. Adelante. En los 5 estados donde va la ruta del tren participan el programa en las 5 entidades. En Chiapas con 80,000 sembradores y sembradoras, en Tabasco con casi 56,000, en Campeche con 20,000, en Yucatán con 10,000 y en Quintana Roo también casi con 10,000. En suma, gracias. En suma, 176,734 sembradores y sembradoras participan en el programa en estas 5 entidades, con una inversión social anual para este ejercicio 2023 de 12,726 millones de pesos. De 12,726 millones de pesos. Hemos sembrado 441,000 hectáreas y se han plantado 982 millones de plantas. Como ustedes saben, este programa es el programa de reforestación más grande del mundo y se han alcanzado las metas, particularmente en el sureste. El programa tiene una presencia muy importante. El programa se organiza a través de 7,243 comunidades de aprendizaje campesino, que es donde se organiza el programa a través de los técnicos de la parte social y de la parte productiva. Y se trabaja en 4,834 viveros y biofábricas para alcanzar la meta de planta que se ha alcanzado. Pero del programa de Sembrando Vida a mí me ha cambiado mucho. Vuelvo a decirle, y con todo gusto y orgullo lo digo, están enseñando a trabajar un poquito más, me están ubicando a la realidad.
Ya antiguamente nosotros trabajábamos pues a lo loco, tumbábamos montes, hacíamos destrozos y ahora no, hay que tratar de ir cuidando los árboles, porque esa es la vegetación que necesitamos. Ese es lo bueno que viene en este programa. Lo que recibo de dinero lo distribuyo en mi familia. Ahora con lo del programa pues ya es una ayudita más. Y este programa para mí ha sido muy bueno. Ahorita como el Tren Maya ahorita que va a pasar, pues va a dar un muy buen impacto por acá. Y todo eso le va a dar vida a la zona de nosotros. En Sembrando Vida pienso en futuro y en la familia y seguir produciendo. Vamos a presentar los avances que tenemos en ahora ya 5 proyectos que estamos desarrollando en el estado de Quintana Roo. En la primera lámina. Bien, aquí están localizados los 4 proyectos que tenemos, que son el puente vehicular en la laguna de Nichupté, la rehabilitación del Boulevard Luis Donaldo Colosio y la modernización del distribuidor aeropuerto, así como ya la vialidad Chacmol y un 5º proyecto que ahorita voy a comentar. Quisiera destacar que estas 4 vialidades son estratégicas para conectar el aeropuerto con la zona hotelera de Cancún y todas ellas son libres de peaje. Estas obras pensamos que va a beneficiar a 1.3 millones de habitantes en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres, así como a los 20 millones de turistas que acuden año con año a la zona de Cancún. Con esto ya se tendrían unas vías de acceso alternas a la comunicación y no implica atravesar a la zona conurbada de Cancún para llegar al aeropuerto, con lo que reduciríamos sensiblemente el tiempo de traslado entre la zona y el aeropuerto. Con estas obras estaríamos generando 10,000 empleos directos y casi 41,000 empleos indirectos. En la siguiente lámina están relacionadas las 4 obras que tienen un monto superior a los 8,800 millones de pesos, con 26.3 kilómetros de longitud y 3 estructuras. Estarán entrando en operación de manera escalonada entre octubre y diciembre de 2023 y hasta marzo de 2024. El primero es el puente vehicular sobre la laguna de Nichupté, que tendrá una longitud de 8.8 kilómetros, una inversión de poco más de 7,000 millones de pesos, tiene actualmente un avance físico de 14%. Por el otro lado, el Boulevard Luis Donaldo Colosio, que conecta el aeropuerto con la ciudad de Cancún, que tiene 13.3 kilómetros, una inversión de más de 1,100 millones de pesos, tiene ya un 50% de avance. Por otro lado, la modernización del distribuidor aeropuerto, 360 millones de pesos de inversión y tiene ahorita un avance físico del 40%. La vialidad de Chacmol, que consta de 4.2 kilómetros de longitud y constituye una vía alterna al aeropuerto hacia la ciudad porque se conecta con la avenida Guayacán, tiene una inversión de 270 millones de pesos. Esta es la última obra que entró en construcción y estará casi lista hacia diciembre de 2023. Finalmente, una de las cosas que estamos haciendo sobre el sistema lagunar de Nichupté, que es una reserva natural protegida, estamos haciendo más de 10 programas ambientales con una inversión de casi 200 millones de pesos para dar cumplimiento a la manifestación de impacto ambiental que fue autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y darle una mejor vida a todas las especies que están dentro de ese ecosistema. Adicionalmente, estamos agregando un 5º proyecto en la siguiente lámina. En la siguiente. Un 5º proyecto que nos solicitó el señor presidente, que es la conexión entre las 4 terminales que tiene el Aeropuerto Internacional de Cancún con la estación de Tren Maya. Esta conexión va a ser a través de un vehículo eléctrico que dará paradas en cada una de las 4 terminales, utilizará las vialidades internas del aeropuerto, rodeará el aeropuerto sin salir del mismo aeropuerto, aprovechando vialidades que ya existen para pasar hacia la parte de abajo, que es en donde está la estación del Tren Maya, de tal forma que la estación del Tren Maya en Cancún y el aeropuerto estarán conectadas en un circuito de no más de 20 minutos con vehículos
eléctricos. Programa Integral para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos en Cancún. Puente vehicular Nichupté. Se construye un puente vehicular sobre el sistema lagunar Nichupté, así como 2 entronques de conexión con el Boulevard Luis Donaldo Colosio y el Boulevard Cuculcán. En la zona del viaducto se han colado 174 pilas de cimentación, 114 columnas y 106 capiteles. En el entronque Colosio se han colado 111 pilas de cimentación, 20 zapatas, 22 columnas y 10 capiteles. Para la preservación del manglar en el área natural protegida, se implementará un procedimiento constructivo de vanguardia y alto desempeño que permite construir infraestructura sin impacto ecológico. Boulevard Luis Donaldo Colosio. Consiste en la rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de concreto hidráulico, así como la construcción de 2 puentes peatonales, semaforización, adecuación de retornos y bahías. Se concluyó la rehabilitación del boulevard en una longitud de 10 kilómetros hasta el entronque Colosio. Continúan los trabajos de demolición, acarreo, construcción de terracerías, puentes peatonales y obras de drenaje. Distribuidor Aeropuerto Cancún. Se construye una nueva estructura y mejora la geometría de las gasas para incrementar la capacidad y optimizar el nivel de servicio. Se concluyó la construcción de la nueva estructura que consta de 3 zapatas, 18 columnas y 3 cabezales. Se han montado 44 traves y se concluyó la pavimentación de las gasas 10, 30 y 40. Avenida Chac Mall. Se trabaja en la construcción de la vía que conecta Avenida Guayacán y la Carretera Federal México 307 Reforma Agraria Puerto Juárez, que eficientará la conexión entre Cancún y el Aeropuerto Internacional de Cancún. Se iniciaron trabajos para la conformación de terracerías como despalme, corte y terraplén. Se llevan a cabo trabajos ambientales y continúan labores de desmonte y reubicación de fauna. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En el tramo 4 del Tren Maya, que corre de Izamal a Cancún, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, coadyuva en el proyecto materializando la construcción del Hotel Tren Maya de Chichén Itzá, el cual fue proyectado en un polígono de 19 hectáreas, la que sigue por favor, y se localiza a 800 metros del Centro de Atención a Visitantes, que se construye para atender a los turistas que visitan la zona arqueológica. El hotel se localizará a una distancia aproximada de 2 kilómetros de la zona arqueológica y se ubica localizado fuera de la zona protegida de monumentos arqueológicos. Asimismo, los usuarios del Tren Maya podrán acceder al hotel en un viaje de aproximadamente 6 minutos en vehículo de la estación del tren Chichén Itzá. La construcción del hotel genera un incremento de empleos directos e indirectos, lo que origina una importante derrama económica en la zona. De igual manera, en el tramo 4 se construye para la empresa de participación estatal mayoritaria, que será destinada para administrar y operar el Tren Maya, contará con un edificio corporativo ubicado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con la función de establecer un control más eficiente de la administración, capacitación, operaciones, el mantenimiento, la comercialización y los bienes del Tren Maya de la citada zona, observando que al ser una zona con una tendencia constante de crecimiento en el desarrollo de infraestructura industrial y urbana, se contempla que el edificio creará los siguientes beneficios. Será un punto logístico para la administración del Tren Maya. Contará con instalaciones para la capacitación del personal que operará el tren y todas las instalaciones conexas al mismo. Representa un punto de atención a la población en diversas actividades económicas, lo cual originará una mayor derrama económica en la zona al haber un incremento de empleos de manera directa e indirecta, y el edificio se encuentra localizado a un costado del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cancún.